Bueno, vamos a continuar con la filosofía de Marx. Hemos visto ya el análisis de la realidad y nos vamos a meter con el ser humano. No nos vamos a meter con el ser humano, para insultarle. Vamos a hablar del ser humano, de Dios y de la política, que un poco va a ser en realidad todo, ¿vale? Y vamos a añadirle una conclusión final. Bueno, nos habíamos quedado en que la plusvalía era aquello que hacía ser al sistema capitalista tan sumamente injusto, producir tanta desigualdad, ¿vale? Y anular así las posibilidades de éxito de la clase obrera o del proletariado. Bueno, pues Marx dice que evidentemente esto, como seres humanos que somos, pues nos afecta enormemente, ¿vale? Os había recomendado terminar el inciso 1, 2, 3, 4, ¿vale? Que si no os liáis, ¿vale? Os había recomendado hablar de la alienación como conclusión a todo lo anterior. Antes de hablar de la alienación tenemos que entender un poco cómo concibe Marx al ser humano. Dice Marx que el ser humano no es un Homo sapiens, ¿vale? A ver, sí lo es, pero que en realidad lo que define el ser humano no es la sabiduría, no es la sapiencia, ¿vale? Porque os repito lo mismo, tú puedes sobrevivir sin leer a Kant y sin saber prácticamente nada y tener un cociente intelectual muy bajo, pero dice Marx que no puedes sobrevivir si no comes, si no tienes una casa, un techo bajo el que resguardarte cuando haga frío, ¿vale? Entonces, en definitiva, tú necesitas bienes materiales, ¿vale? Para subsistir, para sobrevivir. El ser humano se diferencia del resto de animales en que ha conseguido no solo transformar la naturaleza, sino que además la ha sabido adaptar a él, ¿vale? Otros animales, diréis, pueden transformar la naturaleza, pues los pájaros con sus nidos y los chimpancés que tienen pequeñas herramientas y tal, vale, sí, pero a un nivel mucho menor, dice Marx, y además el ser humano ha conseguido transformar por completo la realidad, ¿vale? Estoy viendo por la ventana Madrid y estoy viendo la transformación de algo que antes era nada, y cómo hemos producido todas esas cosas. Bueno, pues la característica esencial del ser humano no es la sabiduría, dice Marx, sino la acción. La acción en sentido de trabajo, en sentido de transformación de la realidad. El ser humano no es un Homo sapiens, para Marx, es un Homo faber. ¿Vale? Faber como de fabricación, de acción sobre algo. Y lo que caracteriza al ser humano, lo que le hace realmente humano, es el trabajo. El trabajo es esencialmente lo que nos hace sentirnos realizados, ¿vale? Preguntarle a un crío qué quiere ser de mayor y en realidad, ¿qué le estás preguntando? ¿A qué quieres dedicarte? O sea, que al final cuando hablamos de tu vida, de tú como individuo, o sea, como que lo primero a lo que damos peso es a tu profesión o a lo que hagas en la vida, ¿vale? Es que dice Marx que como estamos diseñados para transformar la naturaleza, porque si no la naturaleza nos comería, ¿vale? Tenemos ya como ese mecanismo innato de transformación de la naturaleza, estamos diseñados para ello, pero, o sea, estamos diseñados para trabajar, pero hay un problemón, dice Marx, y es que, a ver, si esto es lo que nos hace humanos, realmente nos debería hacernos sentir realizados. El trabajo te realiza. Llegas a casa, después de una jornada de trabajo y dices, uy, me siento más humano, porque he trabajado, he ido a clase de filosofía y me siento ya más ser humano, narices. Bueno, el problema, dice Marx, es que en la sociedad capitalista prácticamente no hay nadie a quien el trabajo le haga sentir realizado, ¿vale? Porque lo que te hace sentir realizado es el trabajo en términos de creación libre, ¿vale? La creatividad, claro, a un diseñador de mesas, o sea, ¿qué es lo que le gusta? ¿Que digan cómo tiene que diseñar y en función a qué tiene que hacer los diseños? ¿O le gustaría hacer diseños libres? Bueno, pues evidentemente a un diseñador de vestidos o de mesas o de rotuladores lo que le gustaría es libremente diseñar un tipo de rotulador concreto, que es el que le gusta a él, o pintar tus cuadros o hacer tus muebles, ¿vale? Como a ti te gusta. Y por eso sentirte realizado. Pero dice más
que para sobrevivir en un mundo capitalista, tú no puedes hacer todo eso que harías, ¿vale? Libremente, eso que crearías, sino que estás sometido a las leyes del capitalismo. Entonces, aunque a ti te encante diseñar mesas rectangulares, si te contrata IKEA, IKEA te va a decir que hagas este tipo de diseño y no otro, y este tipo de mesa funcional, ¿vale? No sé cómo será la mesa que te haga hacer IKEA, diseñar, pero te digo yo que no vas a poder expresarte, no vas a poderte sentir realizado en la mayoría de los casos, ¿vale? Bueno, pues dice Marx que si tú has nacido para trabajar, para hacer un trabajo creativo y libre y no puedes, no te deja la sociedad porque tienes que trabajar en una fábrica montando mesas, una tras otra, mesas iguales, 5 días a la semana, todas las semanas del año, no te sientes nada realizado, detestas tu trabajo. Bueno, pues eso es lo que le pasa al 90% de la población, dice Marx, europea del siglo XIX. En esas condiciones, o en esas circunstancias, Marx describe un fenómeno también propio del ser humano, que es el fenómeno de la alienación. Alienación, ¿vale? Alienarse significa algo así como convertirte en otra cosa. Viene de alien, ajeno, extraño, enajenarse, ¿vale? Marx dice que el ser humano se siente alienado cuando hay algo que le hace perder parte de su esencia humana, perder parte de su humanidad, para volcarla en algo distinto a sí mismo, ¿vale? O sea, ya no te sientes realizado porque estás poniendo parte de tu esencia en una cosa. Vamos a ver qué cosas son esas cosas, qué son las cosas en las que pones tu esencia. Bueno, pues Marx escribe muchos tipos de alienación. Para empezar, en tu propio producto de trabajo. En el producto de tu trabajo, tú creas la mesa en la cadena de montaje, una mesa preciosa, ¿vale? Y esa mesa, cuando ya está terminada, ya deja de ser tuya. Ya pasará a otra, ¿sabes? Pues ahí pasa a otro tipo de personas que van a trabajar con ella, ahora llegará el embalaje o lo que sea, o el pintar, ya está. Pero tú has montado las patas de la mesa, ¿vale? Con todo tu amor, todo tu cariño, todo tu esfuerzo, y la mesa ya deja de ser tuya. Pasa al siguiente nivel, la cadena de montaje. No es tuya. Por supuesto, esa mesa se va a vender en una tienda y tú no puedes ir a la tienda y decir que me la llevo, que es mía. No es tuya, es de quien la pague, ¿vale? Bueno, pues dice más que tú te alienas en tu producto de trabajo y que luego te lo arrebatan, te lo quitan. Que en el fondo quien haya hecho el intercristal, pues se siente completamente alienado cuando una vez lo ha fabricado, ¿vale? Se lo retiran. Ya no es tuyo. Te desposemos de ello. Bueno, pues dice más que esto es alienante, en tanto que tú has volcado como tu actividad, tu creatividad, tu trabajo en algo que luego te quitan, te arrebatan. Y esto se lleva parte de la esencia de esa persona que lo haya hecho. ¿Vale? Así que aquí hay una persona. Bueno, eso es alienante, eso produce una sensación muy desagradable, dice Marx, y deriva en otro tipo de alienaciones. Por ejemplo, tú te alienas también en los compañeros, porque entras a la fábrica y tú eres uno más, no eres tú. Eres un número entre tantos otros que no importas. O sea, lo que hagas tú lo puede hacer otro, ya está. O sea, realmente es que no. O sea, tú te alienas en tus compañeros porque tú podrías ser cualquiera. ¿Vale? Dice más que. Más cosas. Te alienas en el propio trabajo porque es un trabajo mecánico, repetitivo, que ya haces sin darte cuenta y que detestas. Y te estás como convirtiendo en tu trabajo. Durante 10 horas no eres tú, es tu trabajo mecánico. ¿Vale? Y eres tus compañeros, eres de todo menos tú. Vale. Pues. Esto no acaba aquí, dice Marx, y sostiene que existen otros dos tipos de alienación muy importantes, que los voy a poner aquí aparte, que son la alienación ideológica y la alienación religiosa. Vale. Bueno, pues para entender la alienación religiosa tenemos que entender un concepto de Marx que es la ideología. Voy a poner aquí, ¿vale? Ideológica. Bueno, ¿qué es la ideología? La ideología es para Marx uno de los elementos, uno entre tantos elementos de la superestructura. Tenéis que ir al vídeo anterior para saber lo que es la superestructura. Bueno, pues la ideología es el conjunto de creencias que justifica un orden dado, una situación social concreta, ¿vale? Entonces, la ideología sería algo así como, dice Marx, un discurso creado siempre por los propietarios
para justificar el orden social dado, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, superestructura. En la sociedad capitalista del siglo XIX hay mucha gente que cree que la desigualdad es algo normal, natural y necesario, ¿vale? Y que siempre ha habido clases sociales y que siempre habrá clases sociales. Bueno, pues todo este discurso, que en el fondo está sin una base racional justificando una situación, en este caso de desigualdad, ¿vale? Dice Marx que es ideología, ¿vale? Ideología es, pues, falsas creencias que justifican un orden social, que justifican, pues eso, situaciones que, dice Marx, es que no es natural la desigualdad, o sea, que a mí me expliquen que tiene que haber siempre una clase opresora para que funcionen las cosas. O sea, cuando tú tienes un discurso que ya justifica algo, oye, es que esto ha sido siempre así y por tanto es necesario que sea así. Bueno, pues eso es ideología, ¿vale? Dice Marx que es uno de los elementos más de la superestructura porque tú te lo tragas y dices, pues sí, pues siempre ha habido clases sociales, pues perfecto, ¿vale? Y ya estás en la ideología. Y ya te han hecho un lavado de cerebro, dirá Marx, y tú ya piensas como el resto. Como utilizando esos discursos que vienen de arriba, ¿vale? Y que tú ni siquiera te detienes a rebatir, ¿vale? Bueno, pues lo explicas un poco panfletario. Bueno, vale, pues resulta que dice Marx que me voy. Vale, sí, esa es la ideología, es un elemento de la superestructura, etc. ¿Por qué resulta alienante? Porque tú dejas de pensar por ti mismo y ya piensas lo que piensa la superestructura. O sea, es como que ya piensan por ti, ¿vale? Y hay un vídeo muy chulo que os he puesto ahí, que es un fragmento de la película Daily, que es, el protagonista se encuentra unas gafas que le hacen ver las cosas como son. Entonces, pues debajo de los mensajes publicitarios, o sea, de los anuncios de publicidad hace como mensajes ocultos, ¿no? de dominación, de obediencia, etc. Y bueno, pues eso sería como un ejemplo de ideología marxista, ¿vale? Más tipos de alienación. La alienación religiosa. Vale, pues aquí estaríamos ya en el punto 3, ¿vale? El problema de Dios. Ya os voy recomendando, de cara a Debau, que si os cae el problema de Dios en autores contemporáneos, vayáis a Nietzsche, que vais a tener mucho más que decir, más interesante desde mi punto de vista, y además mucho más bonito. Pero bueno, tenemos que hablar del problema de Dios en más, o sea, que es interesante también, pero que es que lo de Nietzsche va a ser ya otro nivel. La alienación religiosa es un fenómeno descrito por el hegeliano Feuerbach, ¿vale? Que, pues bueno, mantiene que el ser humano no solo vive alienado en todos estos aspectos, sino que además se aliena continuamente proyectando en un ser que ha creado, ¿vale?, todos sus anhelos de perfección, de bondad, de inteligencia, etc. Es decir, dice Feuerbach, y repite Marx, que tú eres una persona y tú deseas ser muchas cosas que no eres, porque tú tienes anhelos de ser la persona más inteligente del mundo, la más bella, ¿vale?, la más buena, o sea, todos los anhelos, la más perfecta. A ti te gustaría ser todo esto, ¿vale?, porque llegarías mucho si fueras todo esto. Entonces, dice Marx que ese deseo que tú tienes de ser cosas que no eres, lo conviertes, lo sublimas, lo alienas en un ser divino que recoge todas esas perfecciones, ¿vale? Entonces, dice Feuerbach que el ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza, en tanto que, o sea, imagen de lo que le gustaría ser, ¿vale? No es que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, sino que el ser humano crea a Dios a su imagen y semejanza, ¿vale? Dios es un producto más de la alienación humana, porque hay cosas que te gustaría ser y no eres, y las proyectas en un ser divino al que veneras e idolatras y rezas todos los domingos, ¿vale? Bueno, pues esa es la alienación religiosa. Esto trae consigo unas consecuencias, ¿vale? Marx se declara profundamente ateo, sobre aquí, ateísmo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dice Marx que
cuando tú estás idolatrando a este ser que tú mismo has creado, colectivamente, ¿vale? Que hemos creado entre todos, te estás refugiando, la religión como refugio, ¿vale? Te estás refugiando ante unas situaciones que estás viviendo muy injustas, porque eres un obrero, porque eres parte de la clase trabajadora, y pues buscas el consuelo en la religión, que te tranquiliza, que te calma, que te dice que aguantes, porque después tendrás tu recompensa, ¿vale? Que te dice que obedezcas, que te dice que no te rebeles, ¿vale? Porque eso va a tener consecuencias peores. Y como lo que importa es la siguiente vida, ¿vale? Tienes que hacer una serie de cosas en esta, que por lo pronto son calmarte, tranquilizarte, vivir como uno más y no producir altercados importantes. Bueno, como tú estás buscando consuelo en la religión, tú estás aceptando tu condición, ¿vale? Da igual, esto es pasajero, o sea, lo que dice Feuerbach y lo que dice Marx es, o sea, bueno, sobre todo ya Marx es, o sea, esta injusticia social que vivo cada día porque no cobro lo que debería, unas condiciones pésimas, es pasajero y ya está, o sea, aguanto un poco porque luego vendrá la vida buena. O sea, realmente ese discurso, que es ideológico, dice Marx, te hace seguir viviendo, seguir con tu día a día como si no pasara nada, ¿vale? Y de ahí, tras este análisis, la famosísima cita de Marx de que la religión es el opio del pueblo, porque nos calma, nos tranquiliza, nos inhibe, nos pues hace vivir en un estado de letargo, ¿vale? Como el opio, como un estado en el que estás drogado, en el que pues, no reaccionas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el problema del ser humano, que ya vemos que se liga con el problema de Dios. Vamos a terminar con la política, y os doy unas indicaciones y ya habríamos terminado. Vale. Indicaciones sobre la política. Es muy larga. ¿Por qué? En realidad es recoger todo lo que hemos dicho hasta ahora y añadirle una cosilla más, ¿vale? Entonces, en la política vamos a distinguir dos partes. La primera parte va a ser un resumen de esto y de esto. Pero ojo, que esto es muy importante. O sea, cuando nos preguntan por la política de Marx, por el problema de la sociedad, hay que dedicarle las líneas que haga falta al materialismo histórico, al materialismo dialéctico, el funcionamiento del capitalismo, etc. ¿Vale? O sea, no penséis en una síntesis, en un resumencillo, en mencionarlo, no, sino que hay que desarrollarlo. Por eso digo que el problema de la sociedad de Marx es bastante largo. Ahora, si os cae la realidad, pues extenderos muchísimo en eso. Si os cae la política, pues quizás sí que podéis, o sea, sintetizar un poco algunas ideas, pero no dejarlo en dos frases, ¿vale? O sea, son cosas que tienen que aparecer. Entonces, en esa primera parte hablaríamos del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, hablaríamos del funcionamiento del capitalismo y hablaríamos también, yo cogería, o sea, el problema del ser humano es como que, a ver, le dedicaría menos que a esto, ¿vale? Voy a poner aquí esto, muy importante. Entonces, al problema del ser humano, vamos a poner aquí, menos importante. Le dedicaría un poco menos. Pues, por ejemplo, podéis, o sea, quedaros con el tema de la alienación. Bueno, y se produce una situación de que es alienante el ser humano, tal. No hace falta que os metáis en el problema de Dios, o mencionáis un tipo de religión, de alienación como la religiosa.
¿vale? Y lo puedo explicar, y la religión es lo peor del pueblo. Pero ya está, o sea, centraros más en esto. Ahora sí, una segunda parte, ¿vale? Que va a ser lo que vamos a explicar a continuación. Que es muy sencillo, lo tenéis en los apuntes y lo podéis leer y lo comprenderéis. Simplemente se referiría ya un poco a la parte más práctica o de acción social, ¿vale? Por eso lo he dejado como en lo centrado, o sea, algo que solo añadamos o que solo explicamos en la política. Lo que explica ahora más sería un poco cuál sería el horizonte, es decir, qué tenemos que hacer a partir de ahora, una vez hemos analizado cómo es la realidad, el mundo, la sociedad del ser humano. Bueno, pues ¿qué nos depara? ¿Qué pasa ahora? En primer lugar, os recuerdo que en Marx está muy presente esta fusión entre teoría y praxis. Praxis en sentido de acción, de actuar, ¿vale? Hemos hecho un análisis teórico y ahora toca actuar. Os recuerdo esa famosa cita de Marx. La filosofía tradicionalmente se ha encargado de describir el mundo y ahora ha llegado el momento de transformarlo, que esto se convierta en algo narices, ¿vale? Que estamos quedando muy mal, ¿vale? Los filósofos están leyendo en las bibliotecas y no hacen nada más. Bueno, pues sí, vamos a actuar. Vale, evidentemente, actuar significa, dice Marx, pues terminar con esa sensación de desigualdad y justicia social. Para ello, dice que la humanidad tiene que atravesar una serie de fases, ¿vale? Bueno, pues esto sería, una vez hemos, digamos, la dialéctica se ha establecido entre los capitalistas y el proletariado. A partir de ahí ha surgido una nueva clase social, un nuevo sistema económico, que es el comunismo, que es la superación de ambos. Pero dice más que para que el comunismo se instale definitivamente y adecuadamente hay que atravesar una serie de fases, ¿vale? Tenemos aquí nuestro objetivo es llegar al comunismo. Bueno, aquí, comunismo. Un comunismo estable, dice Marx, no cualquier cosa. Bueno, pues lo primero que tiene que suceder, dice Marx, es que, vamos a verlo aquí, fases hacia el comunismo. Y lo voy a explicar aquí, ¿vale? No os liéis, o sea, esto lo voy a explicar aquí. Bueno, pues en primer lugar hace falta que el proletariado tome conciencia de clase. Es decir, que se haga cargo de la situación, que deje de refugiarse en la religión y de buscar consuelo en la iglesia y en el cura y en la misa, y que se dé cuenta de lo que está viviendo, ¿vale? Es lo más complicado de todo, porque esto implica quitarse esas gafas, ¿no? Que nos dejan ver al proletario la realidad, al proletario la realidad, y sería asumir que esa ideología es ideología, entonces es algo falso, es algo ilusorio que tan pronto viene se puede ir, ¿vale? Cuando el proletario toma conciencia de clase, se da cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Y además se da cuenta de lo que está pasando, pero no solo de lo que yo estoy viviendo, sino de lo que están viviendo mis compañeros en la fábrica, mis colegas, etc. Es una especie de conciencia social, ¿no? Como cuando, pues, esto es como pues el auge del feminismo, que hace 10 años pues nadie era feminista, y si eras feminista te decían, hola, mira lo que eres, madre mía, y ahora pues prácticamente todo el mundo es feminista. Es un poco, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una conciencia de clase, ¿no? Pues que la gente se ha dado cuenta de una cosa, ¿vale? Y ya está. Y ahora todos estamos más o menos en el mismo, remamos para el mismo lado. Bueno, pues el proletariado tiene que tomar conciencia de clase, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el Estado tiene muchos mecanismos para anular esa conciencia de clase y decirle a la gente, no, esto es natural, ideología, pan. ¿Con qué elementos cuenta la sociedad para hacer eso? Pues policía, educación, no sé, o sea, tiene muchos mecanismos, ¿vale? Y como tiene muchos mecanismos y mucha policía o poca diversión, dice Marx que lamentablemente tenemos que ir más allá y emplear la violencia. A ver, ojo, violencia no significa siempre agresión física, ¿vale? O sea, violencia entendido de violencia como acción, como desobediencia, ¿vale? O sea, no toda la violencia es física y eso ya se sabe. Bueno, pues lo que dice Marx que hay que hacer es imponer, al principio usando la violencia, lo que llama él la dictadura
del proletariado. ¿Qué significa proletariado? Arrebatarle a los dueños de los medios de producción sus fábricas, su maquinaria, y que eso pase a formar parte del proletariado, ¿vale? Que se imponga, que las fábricas ya no sean de esas personas concretas, sino que pasen a ser del proletariado y por tanto a gestionarse colectivamente, ¿vale? Entre esta clase social. Bueno, pues dice Marx que el proletariado, como todavía, o sea, le faltan todavía recursos y formación, de alguna manera esos medios de producción se los va a dar al Estado. Entonces el Estado va, dice Marx, a gestionarlos, ¿vale? Una vez se ha impuesto el estatuto del proletariado y manda al proletariado, ¿vale? El Estado, que se rinde cuenta de todo lo que necesita el proletariado, se hace cargo de los medios de producción, ¿vale? Y el Estado es quien se encarga de distribuir la riqueza, los recursos, etc. ¿Vale? Entonces, llega Marx más allá y dice que una vez el Estado, o sea, se colectivice los medios de producción y se hagan estatales, es el Estado quien los dirija y los coordine y los distribuya los recursos y los bienes, como se va a producir la superación de la desigualdad, ¿vale? Ni siquiera el Estado va a hacer falta. Será la propia superación del Estado a la fase en la que entraremos. ¿Por qué? Porque como se reparten los bienes equitativamente, no hay justicia social, no hay desigualdad, no hay diferencias, ¿vale? Aunque ahora vemos. ¿Y qué pasa? Que se elimina cualquier forma de violencia, de desigualdad, y el Estado ni siquiera es necesario, sino que de alguna manera como institución, y aquí ya viene la parte más anarquista de Marx, podría llegar hasta desaparecer, una vez la sociedad se acostumbre a esta nueva manera de funcionar. Y es la llegada y el asentamiento del comunismo. Y me diréis, ¿y no decía Hegel que a todo sistema económico le precedía otro, o sea, le seguía otro? Bueno, pues lo que dice Marx es que el problema es que en el comunismo no hay clases sociales. En todos los sistemas anteriores, feudalismo, esclavismo, había dos clases, pero es que en el comunismo no hay clases sociales. Entonces no hay dialéctica. Entonces el comunismo supone el fin de la historia. No fin de se ha terminado, sino de que todo será comunismo. Ya está. Que no hay evolución hacia otra cosa. Porque no hay clases sociales, entonces no hay dialéctica. Y no hay síntesis, porque no hay tesis ni antítesis. ¿Vale? Bueno, pues esto respecto a la política. Todo lo anterior, más esto. Vale. Cositas. Pues... iba a hacer... Vale. Claro, ¿cómo concluiríamos la política? Pues yo recomiendo que dediquéis unas líneas pues, a comentar la deriva del comunismo marxista y que habléis... Bueno, esperaos, es que... Perdón. Vale. Que habléis un poco de la deriva de todo esto. Que se intentó materializar pues, durante el comunismo soviético, que las tesis de Marx ahí se unieron, se sintetizaron con el leninismo, que o sea, el comunismo soviético no es marxismo, 100%, o sea, muchísimos elementos más, ¿vale? Y el problema que surge o que se ha hecho a posteriori es que, por ejemplo, en el comunismo soviético, el centro de acción, el sujeto de acción no es la clase social, o sea, no son los proletarios, no es el proletariado, es el partido. O sea, el problema es que desde el leninismo y el stalinismo la dictadura no es el proletariado y el sujeto de la revolución no es el proletariado, es el partido que en el fondo es como que está decidiendo por el proletariado, ¿vale? El Partido Comunista. Entonces, ya no es marxismo auténticamente, pero bueno, pues podéis hablar un poco de la deriva y de cómo termina muy mal, de que hay otros sistemas comunistas que también han recogido esto y de que el marxismo, pese que hay quien dice que ya pues no tiene ningún sentido, sí que sigue siendo importante porque hay corrientes filosóficas marxistas, por ejemplo la Escuela de Frankfurt, que todavía recogen algunas de estas tesis y pues que hacen análisis de la sociedad actual en base a algunas ideas del materialismo marxista, ¿vale? La Escuela de Frankfurt lo que va a hacer es un poco hacer un análisis de la sociedad tecnológica en base al análisis previo de Marx. Y ya está. Y hasta aquí nada, Marx. Y nuestro siguiente autor es Nietzsche,
probablemente pues igual tenemos que seguir viendo a través de vídeos. Esperemos que no. Muchas gracias por vuestra atención.